bienvenida un día más a este rinconcito. Hoy te traigo un vídeo acerca de libros, concretamente libros de desarrollo personal. Y es que creo enormemente que cuando ciertos cursos se escapan de nuestras manos, ya sea por tiempo, por economía, etc., un libro puede darte esa información que necesitas en un tiempo que te lo puedes ir amoldando y con unos recursos pues escasos, porque un libro, y yo personalmente que utilizo ebooks por su comodidad, ronda de los 5 a los 15 euros nomás. Entonces hoy te voy a estar dando algunos títulos de libros, concretamente de desarrollo personal, crecimiento y demás, porque considero que darte todo lo que me he leído es demasiado para un vídeo. Entonces te voy a dar aquellos que de cierta forma me hayan ayudado en algún punto y te lo voy a estar compartiendo. Quiero que también sepas que esto es muy personal y que quizás hay un libro que resuene conmigo y que contigo no. Para este vídeo no voy a estar siguiendo una línea cronológica ni de favoritos, nada. Simplemente voy a daros un par de títulos. Aquí podéis ver que tengo muchos que me quedan por leer. Os lo dejo aquí por si queréis echarle un ojo. Y si hoy habéis leído alguno, dejadme en los comentarios qué tal, porque para mí será un placer saber un poco más acerca de estos libros. Y eso, os voy a dar una idea general del libro, de cómo me ha llegado, de qué he sacado de él y cómo podría ayudaros. Como ya os he dicho, muchos libros me los leo en formato ebook y entonces no los tengo en formato físico, así que os dejaré por aquí las portadas según vaya hablando de ellos para que podáis saber exactamente cuál es. El primero de todos, y esto sí tengo muy claro que tiene que ser el primero, es Soy una mujer holística, de María José Flaqué. En mi vida tuvieron unos acontecimientos en el punto en que yo me empecé a leer este libro que llegó a mí en el momento preciso. Llegó el libro y llegó el curso, porque ella en aquel momento daba un curso también llamado Soy una mujer holística en su página web. Actualmente tiene muchos cursos, unos son de pago, otros los saca gratis, está muy bien si queréis seguirla. Pero este libro es la base de lo que yo luego empecé a construir. Es un libro que trata de tener una vida saludable, pero no solo vida saludable entendida como alimentación, deporte, no, que también, sino también de hacerte preguntas, de conocerte, de cómo llevar una vida mejor, de cómo ser feliz, de meditaciones. Y ahí es cuando empecé a dar los primeros pasitos en conjunto con ese curso que también estaba muy bien. A día de hoy, si ya estás iniciado, a lo mejor este libro se te queda totalmente pequeño, pero si estás empezando, es un libro que creo que te dará esas pequeñas herramientas y esa visión general de eso, una vida sana, de meditaciones, de cómo mejorar, de cómo crecer personalmente, profesionalmente, espiritualmente, que te animarán a seguir. De esta autora también me he leído otros libros como Una nueva realidad. Si te has leído El poder, El secreto y todos los libros de Rhonda Byrne, esto es como una manera resumida de ello, pero mejor. Es decir, te enseña a visualizar con esos como mismos conceptos que pueden haber en estos libros, esta trilogía que te estoy diciendo, pero mucho más desarrollado y desde el punto de vista de por qué haciendo esto puedes llegar a esto. No es como haz esto y ya el mundo se encargará. No, ella te da las herramientas, incluso te explica su rutina para poder visualizar, poder manifestar e ir creando poco a poco esa vida que deseas. Acerca de esta vida que deseas, también te recomiendo el libro Ikigai. Yo concretamente me he leído el de Héctor García y Francesc Miralles, pero hay muchísimo sobre el tema. Este concretamente está muy bien porque te explica la historia detrás del Ikigai, te explica realmente cómo es el concepto y te da una visión de cómo construirlo. A veces en la vida estamos un poco perdidos y con el concepto de Ikigai y cómo se forma, te da las herramientas, sobre todo en tu vida profesional, poder crearla y buscar ese propósito
esos valores, esa misión que quizás estés buscando y que no sepas cómo construirla. A día de hoy he de decir que a mí todavía me faltan aspectos y patas de ese concepto, pero creo que es algo, y se explica muy bien en el libro, que se construye y que cambia. El Ikigai puede cambiar, no es algo que nazcas con ello, simplemente a lo largo de tu vida hay ciertas cosas que van rotando o vas descubriendo cosas que realmente te apasionan, que antes desconocías y las quieres incorporar a ese concepto. Está muy bien, requiere de tiempo, es solo un libro y lo siguiente que tienes que hacer es un trabajo, ¿no? El poder crearlo. El libro te da unas pautas, pero el resto ya corre de tu mano. Siguiendo con esto, también otro de los libros es ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, de Borja Vilaseca. Empieza con una crítica a la sociedad actual y está muy bien porque es como, ¡pam!, si te dieron una bofetada. Esto es así, te despierta y que te ayuda, porque el libro te ayuda a replantearte muchas cosas. Es complejo porque el libro es denso, pero está muy bien explicado y cuenta tantas historias que se te hace, aunque sea denso, es bastante ameno. Al final, como dice el título, te ayuda a replantearte las cosas y si quitas el miedo de la ecuación, ¿qué harías en tu vida? Y creo que esto es una pregunta que ya sin leernos el libro deberíamos hacernos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? De Borja Vilaseca también me he leído su libro Encantado de conocerme. Es un libro que habla sobre el lineagrama. Realmente, personalmente, no es un libro que yo me haya leído y que haya sacado un gran aprendizaje. El eneagrama es algo, es una herramienta que te muestra tu análisis DAFO, si vamos al mundo empresarial, ¿no? Tus fortalezas, amenazas, debilidades, pero que realmente te describe tu personalidad y sí, te puede dar un clic, por eso soy así, pero yo por lo menos no es algo que lo sepa aplicar a mi vida diaria. Quizás este libro en un trabajo conjunto con un coach puede ser de gran ayuda. Otras opciones que también podemos leer para inspirarnos y hacer cosas en nuestra vida es buscar autobiografías de ciertas personalidades que consideremos relevantes o que vemos como alguien a quien seguir. Yo, por ejemplo, me he leído Mi historia de Michelle Obama. Es una historia de superación, de tener una pareja que aspira alto, algo que tú realmente no has buscado, saber en esa vida moldear las cosas para buscar pues ese Ikigai, ese propósito y lo que tienes que dar a los demás. En este caso, ella habla en su libro de siendo abogada y aspirando a ser una de las grandes abogadas. Conoce a Barack Obama, pues tienen su familia, tienen ese rollo. Barack Obama al final gana las elecciones de Estados Unidos y lo que hace es que ella se tiene que ir con él, ¿no? Y va contando un poco su vida personal, que está muy bien en ese aspecto de cómo compagina su vida con su marido y la vida como la primera dama. Una vez ya está allí, cómo se vuelca hacia la comunidad y hace proyectos en pro de pues, la naturaleza, los más necesitados, como por ejemplo crea ese huerto dentro de la Casa Blanca. Y está muy bien porque es una situación de superación personal a sabiendas de que no es para lo que estudiaste, no es ese propósito primero en su vida, pero de igual manera, aunque no haya sido el camino que ella tenía determinado al principio, ha hecho otro que también ha sabido valorar y ha sabido disfrutar y hacerle feliz. Hablando de felicidad, hay otro libro que también está muy bien, que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Es una psicóloga muy buena, os recomiendo que veáis sus vídeos, hay un montón en internet y a veces hace un clic bastante interesante. Y este libro habla sobre los pensamientos, el estrés, sobre la toxicidad, básicamente problemas de la vida actual
y cómo ver todo eso como una herramienta de refuerzo. Habla desde el punto de vista científico de cómo factores como la depresión, el estrés, factores ambientales, factores interpersonales moldean tu vida y cómo hacer para pues vivir una vida mejor y más disfrutona. Entonces está muy bien, sobre todo porque eso, las emociones unidas con ciencias, unidas a tener una mejor vida. Además que también habla de el vivir en el momento presente. Y eso es algo muy guay y que este libro que veis aquí, me lo estoy empezando a leer. Yo ya más o menos conozco a Eckhart Tolle y conozco su concepto, pero nunca está de más explorar. Todavía no puedo hablar mucho de él porque ya os digo, me lo estoy empezando a leer, pero ya por su título sabéis. Practicando el poder del ahora, es decir, vivir en el presente. Os contaré cuando lo termine. El que sí me he leído es este de Michael Brown, que es El proceso de la presencia. Uno de los mejores libros que ha cambiado, o sea, esto es un antes y un después en mi vida. Sinceramente sí. Es un libro que requiere paciencia, que requiere estar en el momento presente, con unos ejercicios, leyéndoselo de principio a fin, dedicándole tiempo, estando presente, estudiándolo y releyéndolo y ya de verdad hacer todo lo que diga. Es un libro que te llega y que cuando te llega te cambia la vida. Te hace ver y sentir, saber que en la vida somos esto y aceptar que todo lo que viene, todo lo que percibimos de otros, es un espejo, que la aceptación está ahí, que hay que sentir nuestras emociones y no reprimirlas, y que detrás de todo hay un aprendizaje, y todo eso se consigue viviendo en el aquí y ahora. Es un libro, ya les digo, que si realmente te resuena y te llega, es magnífico. Otro libro relacionado con el aquí y ahora es Hygge o Hygge. Es una filosofía de los países nórdicos y me lo leí básicamente porque me intrigaba, sobre todo cómo decoran, cómo viven el momento, esa forma de relacionarlo con el acogimiento, lo acogedor, ¿no? Al final en los países del norte se pasa mucho tiempo en casa, pero al final me enseñó algo más que eso, y es que los momentos se pueden crear. Como una simple comida con amigos se puede convertir en algo excepcional, y es que al final hay que darle ese calor, ese hogar a la situación, y en eso se basa la filosofía. Aparte de también vivir en el aquí y ahora, en el momento presente, dar esa calidez a esos eventos, a esas relaciones, y aunque estemos solos, darnos ese cariño y ese acogimiento a nosotros mismos. Está muy bien. Yo ya os digo, lo he interpretado así. Puede que tú te quedes solo con su decoración, con la forma de vivir de ellos, pero a mí me ha transmitido algo mucho más interno. Y este libro me lo leí también porque es del mismo autor de El arte de crear recuerdos, May Waking. Y es que este libro realmente me lo leí porque soy organizadora de eventos y me gustaba saber cómo implementar, aparte de como herramienta de marketing, en los eventos sociales, como pueden ser bodas, cómo hacer que algo perdure en el recuerdo. Tenemos fotos, vivimos el momento, pero considero que, por ejemplo, en el caso de las bodas, y si vais a mi otro canal, podéis ver que en ciertos vídeos hablo de eso, se nos olvida disfrutar. Él habla de cómo crear recuerdos, de cómo al final, a lo mejor tú de este vídeo no te acuerdas de nada porque no te interesa ningún libro, pero si yo ahora mismo cojo, voy a la cocina, te traigo una piña y te la giro del revés como Mercadona, probablemente te acuerdes de la loca que cogió y se puso con una piña aquí a hablar en un vídeo, y probablemente se haya trending topic, ¿vale? Porque al final es nuestra forma de recordar algo inusual, es lo que recordamos. También habla de que al final de todo lo que vas a recordar
es el principio y el final. Es un libro que está bastante bien leérselo, sobre todo en mí porque es el campo que yo lo relaciono con los eventos, pero también para saber vivir ligando estos momentos a algo que perdure en nuestra mente, no solo en fotos, no solo en vídeos, no solo en audio, sino que hagamos de sí la experiencia un recuerdo. Y sobre todo hoy en día, cuando cada vez hay más personas que sufren trastornos mentales como el Alzheimer y que pierden cada vez más la memoria, hay un montón de vídeos de cómo a lo mejor cuando tocas la música, esa canción que ellos tocaban en el piano, o ven algo cuyo recuerdo esté tan ligado, despiertan esa conciencia y vuelven a recordar. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Esto no quiere decir que todos vayamos a terminar con Alzheimer, pero ¿por qué no aprovechar y empezar a crear recuerdos que perduren en la vida? Y que en algún momento, con el paso de los años, digo, ¿te acuerdas de aquel día? Y lo recuerdes a la perfección. Y es que de todo lo que puedas aprender, también está la relación con los demás, como ya has visto en estos dos libros. Y hay un libro que es sobre todo muy científico, pero que también tiene relación con el autoconocimiento y desarrollarnos, y se llama La inteligencia del corazón. Habla de la coherencia cardíaca y es muy curioso porque fue la primera toma de contacto entre respiración y corazón. Eso ahora lo practico. El libro nos cuenta cómo poniéndonos las manos así, una encima del pecho y otra encima de la barriga, y respirando durante un tiempo, nuestros latidos intentan asimilarse a esa respiración. Se ha demostrado, porque al final es un libro científico, y demuestra cómo en ciertos estudios dos personas o una persona y un animal que llevan mucho tiempo juntos tienden a, cuando están bastante tiempo juntos, digamos que sus latidos estén más o menos sintonizados, o sea, sincronizados. Entonces, esto se puede ver y es muy curioso cuando a lo mejor vamos caminando con una persona y los pasos siguen el mismo ritmo, y es muy curioso porque esto es como una forma muy visual de verlo, pero a nivel interno en nuestro corazón puede hacer algo parecido. Nuestro corazón puede ser nuestro segundo cerebro. Si no queréis leer el libro, porque ya os digo es un poquito denso, aunque es muy chiquitito, pero es denso, podéis investigar sobre coherencia cardíaca en internet y ya me diréis. Y por último, ya este es el último, un libro que no debería meterlo aquí porque al final es un libro sobre belleza, pero considero que también fue un antes y un después en mi vida, y es Cómo revertir los signos de la edad, de la doctora Nigma Talib. La doctora Nigma Talib es una médico hindú especializada en medicina estética y especializada también en el aparato digestivo. Ella fue la que me enseñó cómo también el aparato digestivo también se suele llamar segundo cerebro, pero es porque maneja mucho el cuerpo, no solo el estado de tu piel, sino otras funciones. Entonces, ella a través de su libro te va describiendo cómo funciona todo, qué es la microbiota, y te da unas pautas de cómo cuidar tu piel, cómo se vea más radiante, qué productos usar, qué no, pero también te da unas pautas de limpieza para tu intestino y de cómo mejorar tu flora. Esto, aunque al principio yo me lo tomé para mejorar mi piel porque yo tenía mucho acné, me terminó ayudando también a nivel de salud, y eso está muy bien. No es como tal un libro de crecimiento personal, pero es un libro que te ayuda a estar saludable. Y cuando estamos saludables, eso se muestra también en nuestras emociones y nuestra forma de ver la vida, y consecuentemente estamos predispuestos a estar más abiertos y a disfrutar más y a crecer más.
Entonces, espero que estos libros te hayan gustado. Déjame en los comentarios si te has leído alguno. Sí, se me han olvidado varios libros. La verdad que la lista es muy larga y como ya comenté, pues hay libros que me he leído y que no considero que sean relevantes o que quizás no merece la pena leérselos. Pero hay dos, curiosamente, que me he saltado, no sé por qué, y que considero que son importantes mencionarlos. Uno de ellos es El camino del artista y es un libro que no necesita ser artista para aplicarlo. Es muy importante para desarrollar la creatividad y por otro lado para darnos estas citas con el artista que a veces son tan necesarias, no solo para crear, sino también para pasar tiempo con nosotros mismos haciendo lo que nos gusta. El segundo libro es Vida, de Ana Albiol. Y este, sin duda, es un libro que quizás en algún punto del mismo puedas sentirte identificado, porque su vida es tan cambiante y pasa por tantos momentos a nivel profesional, a nivel personal, todo, que probablemente leyendo algún capítulo puedas sentir que eso que está pasando en algún punto de tu vida o en la actualidad te ha pasado a ti. Además, Ana actualmente es coach y dentro de su propio libro va dando unas pinceladas de por qué pasan esas cosas o cómo lo afrontó ella. Algo que te puede dar una idea de cómo superar ciertas situaciones o incluso por el simple hecho de sentirte identificado con alguien y no sentirte sola y ver que alguien como ella de una familia humilde que empieza de cero, con poco, estudiando algo que al principio no es algo que le apasiona, entonces te anima de cierta forma a luchar también por tus sueños. Es como un libro que te hace empoderarte y confiar en ti. Así que lo recomiendo un montón. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.